Comenzamos entonces con la resolución de ejercicios que me van a permitir demostrar lo aprendido en el video anterior de las propiedades teóricas. Ya, comenzamos entonces con lo siguiente. Me dice, número 1, la suma de los tres términos de una sustracción es 7200. ¿Te acuerdas? Vamos a ver, los términos de una sustracción es el minuendo más el sustraendo más la diferencia. Esos son los tres términos de la sustracción. Me dice que esto es 7200. ¿Te acuerdas de la propiedad? La propiedad nos indica que la suma de los tres términos de una sustracción es igual a ¿qué? 2 veces el minuendo, ¿no? Por ahora ya no hacemos demostraciones, solamente hacemos la aplicación de esas propiedades. De lo tal, nosotros entonces sabríamos que el minuendo es, 7200 entre 2, 3600, ¿no? Bueno, para finalizar dice, calcula la mitad del minuendo. Por lo tanto, si voy a calcular la mitad del minuendo, la mitad de 3600 sería ¿cuánto? 1800, ¿no? Respuesta final. Pregunta número 2. Calcula 1 más 2 más 3 hasta el número 32. Bueno, entonces recordaremos que existe una fórmula para sumar los números consecutivos. ¿Recuerdas? Es la fórmula más importante de las sumatorias. N por n más 1 sobre 2. Por lo tanto, vamos a hacer reemplazo. Pero cuando tienes una suma del 1 al 32, justamente resulta que el último término es 32, pero que también el número de términos es 32, porque van de 1 en 1. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula. 32 le voy a poner 32 más 1, le voy a poner 33 de frente, ¿ya? Y esto dividido entre 2. Haciendo una pequeña simplificación, sacaríamos mitad y mitad, ¿no? La mitad del 2, 1, la mitad de este valor del 32 es 16, ¿no? Por lo tanto, la suma tendríamos que es 16 por 33, ¿no? 16 por 33 me da un resultado que es 528. Bien, solución del ejercicio número 2. Continuamos. Ejercicio 3. Si A más B más C, este 2 es al cuadrado. Ya lo voy a poner aquí. A más B más C al cuadrado es 361. Esto quiere decir que A más B más C tendría que ser la raíz de 361, ¿no? Porque cuadrado pasa como raíz. Conclusión, A más B más C sería la raíz de 361, que es el número 19, ¿ya? Pero ahora vamos a ver lo que nos han pedido calcular, ¿ya? Es una suma, ¿no? A ver, voy a poner una suma. A5BC. Aunque en las sumas son realizadas mejor de manera vertical, ¿no es cierto? Como aprendimos desde la primaria. Por lo tanto, será más fácil para nosotros hacer así. Y tengo el número C4AB. Bueno, para sumar estas cantidades, le voy a poner acá la rayita, vamos a ver qué resultado tenemos. A ver, unidades, C más A más B. Bueno, no importa el orden, pero ya hemos visto en la premisa que hemos hallado que A más B más C es 19, ¿no? Es el mismo resultado, por lo tanto le ponemos 19. Pongo 9, pero llevo 1. Luego dice BCA, que es lo mismo, ¿no? 19, porque son las mismas cantidades. Pero con uno que llevaba es 20. Pongo 0 y ya llevaría 2. 5 más 2 más 4 me va a salir 11. Y con 2 que llevaba 13, llevo 1. A más B más C nuevamente es 19. Y con 1 que llevo 20. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería la suma, ¿no? Simplemente una suma ordenada. Vamos con el número 4. A ver, 3, 2, 1. Este ejercicio, número 4, nos pide hacer esa sumatoria de esos 29 sumandos. Parece más complicado, pero lo vamos a hacer de forma ordenada. Por ejemplo, voy a concentrarme solamente en las X. X más X más X, puntos suspensivos más X. ¿Cuántas X crees que deben haber? Se sobreentiende que si son 29 sumandos, acá abajito dice 29 veces, entonces la X se va a repetir 29 veces. Entonces X más X más X 29 veces
es 29x, ¿no es cierto? Más. Ahora vamos a la parte numérica, solamente a los numeritos. 1 más 2 más 3 más 4 hasta 29. ¿Te acuerdas cómo es? Hemos hecho en el ejercicio 2 justamente esa fórmula, ¿no? Te la señalo aquí. Entonces dice, ¿no? N por n más 1 sobre 2 es la suma de números consecutivos. Tenemos 1 más 2 más 3 hasta 29. Entonces, ¿cómo hago la suma del 1 más 2 más 3 hasta 29? Fácil, lo que ya sabemos, ¿no? 29, porque es n por n más 1. N más 1 sería 29 más 1. Le vamos a poner de frente 30 sobre 2. Recuerda que la fórmula ahí dice, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Ya está, mira, hemos sumado de forma separada las x y los números. Ahora sí está claro. Y aquí dice 29 o 29 al cuadrado, aunque 29 al cuadrado es 29 por 29, ¿no es cierto? Son tres términos. Te conviene, en vez de estar multiplicando cantidades muy grandes, simplificar. ¿Ya? Entonces, generalmente no se multiplica y se divide. Debe de dividirse y después multiplicarse. Sería más práctico, ¿no? ¿Te das cuenta que se repiten los tres términos? Se repite el 29. Voy a simplificar eso, 29, en todos los términos, no solamente en dos. Cuando hay sumandos, todos tienen que tener lo mismo para poder simplificar. Así, 29ava, 29ava y 29ava. Se va, se va, se va. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría quedando? Nos estaría quedando x más 30 entre 2. Sale 15. Y esto es igual a 29. Bueno, simplemente ahora mediante una resta, x es igual a, y sería 29 menos 15, ¿no? Porque como estaba sumando, pasa restando. ¿Cuánto sale este resultado? 29 menos 15 sale 14, ¿no? Bien, continuamos con el siguiente grupo de ejercicios. X más 1, x más 2 hasta x más 43. ¿Cuántos sumandos son? Como dice 1, 2, 3 dentro de cada paréntesis son 43, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas x habrán? También hay 43. Vamos a ponerle 43x más. ¿Y te acuerdas de la sumatoria de 1 más 2 más 3, así? Esto está regido por la fórmula de n por n más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, si voy a sumar 1 más 2 más 3 hasta el 43, ¿cómo sería en la fórmula? Sería 43 por n más 1 sería 43 más 1, o sea 44, sobre 2, ¿no? Y ahora sí, la suma de las x y de los números, ¿cuánto te va a dar? 43 al cuadrado. Esto significa 43 por 43, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación ahí? Tenemos que simplificar de preferencia, ¿no? Para no multiplicar cantidades grandes. Por lo tanto, por ejemplo, yo le puedo simplificar aquí porque todos los términos tienen 43. 43, 43, 43. ¿Sí o no? Entonces me quedaría x más 44 entre 2, ¿cuánto sale? 22, ¿no? Y es igual a 43. Bueno, terminando con la ecuación, entonces nos queda 43 menos 22. El resultado final es 21, ¿no es cierto? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Se tiene un número de 3 cifras significativas que suman 23. Una cifra no significativa es el 0, ¿ya? Pero todos los demás, del 1 al 9, son cifras significativas. Buscando un número que sume 23, puedo tomar como ejemplo el número, 890, hasta ahí es 17, ¿no? Para 23, 96, ¿no es cierto? También podría tomar en cuenta otro número que sea, el 788, ¿no? Entonces, estos números, la suma de sus cifras es 23. ¿Qué pasa cuando yo quiero hallar el complemento aritmético? Estoy poniendo con ejemplos numéricos ya determinados, ¿no? El complemento aritmético de estos números que acabo de escribir como ejemplo sería ¿cuánto? ¿Te acuerdas? Restamos cada número de 9. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0. Y 9 menos 6. El último número
se resta de 10. 10 menos 6, 4, ¿no? A ver, repetimos con el otro ejemplo. Entonces sería 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1. Y hay el último de 10. 10 menos 8, 2, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros con ejemplos ya podríamos saber la respuesta, ¿no? Porque me está pidiendo la suma de el complemento aritmético. A ver, en el 104, 104, ¿cuánto suman las cifras? Suman 5. En 212, ¿cuánto suman las cifras? Suman 5. Siempre para todo número que sume 23, sin importar qué número sea, el complemento aritmético tiene cifras que van a sumar 5. ¿Y por qué sucede esto? Porque el número ABC, cuando tú le vas a hallar el complemento aritmético, ¿te acuerdas? Entonces, este se resta de 9, este se resta de 9 y la última se resta de 10. Esto quiere decir que la suma de 9, 9 y 10, o sea, el número completo, tendría que ser 9 más 9, 18, más 10, 28. Es 28. Pero ¿te acuerdas que el número, cuánto suman sus cifras? Suman 23. Entonces un número de 28, que tú le vas a quitar la cantidad de cifras que suman 23, se sobreentiende que en las restantes tienen que sumar 5, ¿no? Así. Esa sería la demostración. Tenemos que ABC menos CBA, o sea, el número al revés sale M más 3, CN y 2M. Entonces te hago recordar, pero creo que es más fácil de forma vertical. ABC. Un número de 3 cifras, ¿no? Menos, cuando es el número al revés, CBA. ¿Te acuerdas? Entonces hemos indicado una propiedad sobre esto, ¿no? De aquí nos sale el número como resultante, M más 3, en el medio N y a la derecha 2M, ¿no es cierto? Entonces, ¿te acuerdas de la propiedad que habíamos dicho? ¿Qué es lo que habíamos indicado? Te lo repito. Un número de 3 cifras que le quitas las cifras invertidas, te sale siempre en el medio 9 y los valores de los extremos, ¿cuánto tienen que sumar? También 9, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a aplicar eso para la resolución, ¿ya? Entonces indico claramente los valores que nosotros vamos a ir encontrando. Por ejemplo, tenemos M y N. Acá vamos a poner el resultado. En primer lugar, el valor que está aquí en el medio ya es conocido, ¿no? Ya hemos dicho. Este vale 9, ¿ya? Entonces ya tenemos por observación directa el valor de N. Ahora lo que nos faltaría sería los dos extremos, ¿no? Pero date cuenta que los dos extremos, estos dos que están acá, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar 9. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. M más 3 más 2M tiene que ser 9. Entonces, ¿cuánto me queda? 3M y el 3 pasa restando 6. Y M vale 2, como una pequeña ecuación, ¿no? M vale 2. A ver, lo repito. Entonces solamente nosotros hemos aplicado la propiedad, ¿no? La propiedad. Nos está pidiendo finalmente, aquí le voy a poner en este pequeño espacio,
n menos m, o sea 9 menos 2. Entonces el resultado final da 7. Nuevamente la misma propiedad. Tenemos aquí que A, B, C, un número de 3 cifras, menos las cifras invertidas, C, B, A. Nos da como resultado el número 3x, y 1 más x, que también es un número de 3 cifras, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a hallar el valor de la x, de la y finalmente de y menos x, que es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, por observación nos damos cuenta que en esta cifra del medio, la y, ¿cuánto tiene que sumar? 9, ¿no? Ya lo vamos a poner aquí. La y sale 9, ¿no? Y sin embargo, las cifras que tenemos en los extremos, también estas cifras tienen que sumar 9. Entonces vamos a colocar la ecuación correspondiente de eso, ¿no? Repitiendo las expresiones. Tendríamos que entonces colocar lo siguiente, que 3x más 1 más x tiene que sumar 9. De aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Que 4x tiene que ser 8. Entonces ahora sí ya tenemos el valor, ¿no? Entonces sabríamos que la x es 8 entre 4. Sale 2, ¿no? Aquí lo voy a colocar. Y finalmente, y menos x, ¿qué cosa es? 9 menos 2. La respuesta es 7, ¿no es cierto? Por la misma aplicación del ejercicio anterior, el número 8. Tomemos en cuenta que cuando alguien hace una suma de números, por decir, a ver, el 286 más el 347, la forma de resolver esto es así, ¿no? 6 más 7, 13. Pero, ¿por qué solamente pongo el 3? ¿Te das cuenta? Porque nosotros estamos en la base 10. Y cuando algo pasa de 10, solamente ponemos el residuo. Ponemos el residuo luego de que nosotros superamos la base 10. No ponemos lo que nos queda. Y al superar ese 10, ese 1 que corresponde a una cifra de segundo orden, entonces va acá. Le aumentamos una unidad más, o sea, le estamos aumentando 10, ¿no es cierto? Ese 10 estamos poniendo en la parte de arriba. O sea, esto quiere decir que este 1 y el 3 que está acá formaban el 13 que habíamos sumado anteriormente, ¿no? Esa explicación que nosotros estamos indicando en este momento es semejante a lo que tú vas a hacer cuando sumes números en otras bases. Nosotros manejamos esto fácilmente porque siempre hemos hecho sumas en base 10. Sin embargo, ahora me están pidiendo una suma de estos números, fíjate, en base 5. Este número 411 en base 5 y vamos a sumar con el 232 en base 5. Esto quiere decir que cuando hagamos la suma de estos valores, ¿ya? La suma de estos valores, vamos a expresar en base 5. O sea, así como nosotros dijimos en base 10, en este caso es base 5, ¿ya? O sea, por ejemplo, el número 6 en base 5, ¿qué significa? Que hemos llegado a la base, pero sobrepasando la base, el número 6 pasa por 1. Tendré que colocar 1. Si yo digo número 7, ¿por cuánto sobrepasa la base 5? Por 2. Entonces el residuo sobre la base 5 es 2. Vamos a ver los residuos, ¿ya? Por ejemplo, miren, comenzamos 2, 1, 2, la unidad 2, 1, 2. ¿Cuánto sale 2 más 1 más 2? Sale 5, ¿no? Justo es igual a la base. ¿Cuánto sobra el 5 sobre el 5? No sobra nada. Entonces yo le voy a poner 0, 0, nada de residuo, pero lleva 1, ¿no? Alguno de repente puede pensar, no entiendo eso. Es como cuando tienes el número, digamos, 23, y yo te voy a decir que sumes con 47. Cuando tú sumas 3 y 7, ¿por qué pones 0? Pones 0 porque justo estás en la base 10.
3 más 7, 10. Y cuando llegas a la base 10 llevas 1. Pero sin embargo, el resultado de residuo es 0 porque justo ha salido el valor de la base. De la misma manera, nosotros tenemos la base 5 y el 2, 1, 2 justo da 5, por lo tanto es 0. Y llevamos 1, ¿no? Y de esa misma manera vamos a terminar con lo demás. Entonces 4, 1 y 3, bueno, tú sabes que suma 8 y con el 1 que llevo 9. Yo te pregunto, ¿el 9 sobrepasa al 5 por cuánta cantidad? ¿Cuánto me queda el residuo de 9 cuando yo estoy en la base 5? El residuo es 4, ¿no es cierto? Porque 9 menos 5, 4. Y sigues llevando 1. Entonces a continuación vuelvo a sumar. 3 más 4 más 2. Bueno, en ese caso tú sabes que sale 9 más 1, 10, ¿no? ¿Qué es el 10? ¿No es el doble de 5, de la base 5? Entonces es 0, pero lo que llevo es 2. Así, lo que llevo es 2. Vuelvo a repetir esta última parte, que es posible que algún alumno todavía no le entienda, ¿no? Digamos que voy a tener un numerito que sea así, ¿no? 7, 5, 1. Voy a sumar con él 8, 2, 3. Y sumo de repente con el 6, 4, 2. En una suma normal tú dices, esto suma 6, no llevo nada, pero 5, 2 y 4, bueno, yo sumo 11, como estoy en la base 10, me queda 1 de residuo y llevo 1. Y cuando yo tengo 7, 8 y 6, 7, 8 es 15, 15 y 6 es 21 y una 22. Pongo 2, pero ¿cuánto llevas? Llevas 2, porque has pasado de 2 veces 10, 20, ¿no? 2 decenas. O sea, queda 2 de residuo, pero llevas 2, ¿no? Muy bien, de la misma manera en nuestra base 5, nosotros hemos hecho la suma y en realidad, repito, la última partecita que había indicado acá. Entonces nosotros aquí habíamos sumado la cantidad de, ¿te acuerdas? De 10, pero como estamos en la base 5, también es el doble de la base 5, por eso ponemos que queda 0 de residuo, pero llevamos 2. Semejante al ejemplo que estaba aquí, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Un niño se entretiene colocando sus fichas de Bob Esponja de manera que se forma un triángulo equilátero. En la primera fila coloca una ficha. A ver, vamos a colocar una ficha en la primera fila. Así, ¿no? Como un redondito, una ficha. En la segunda va a colocar 2. En la segunda fila coloca 2. Así, ¿no? En la tercera coloca 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Hasta colocar 12 filas. ¿Cuántas fichas ha utilizado? Bueno, en una ficha. Pero si tú colocaras 2 filas, ¿cuántas fichas son? 1, 2, 3. En realidad no le pongas 3. Sería 1 y 2 abajo, ¿no es cierto? Para la tercera, ¿cuántas fichas cuentas? 6. Pero no le pongas 6, ponle 1 arriba, 2 en el medio y 3 abajo. Ah, ya. Entonces, si en la primera fila es 1, en la segunda fila es 1 más 2, en la tercera fila es 1 más 2 más 3. Entonces yo puedo decir que debes de suponer, ¿y cuánto será en la fila 12? A ver, ¿qué crees que tienes que poner en la fila 12? Tendrías que poner, entonces, ¿cuánto? 1 más 2 más 3 más 4, y así continuarías hasta qué número? Hasta el número 12. Se sobreentiende, ¿no? No le voy a hacer todo el dibujo, pero yo sé que tú lo puedes sobreentender. Entonces, ¿recuerdas que la fórmula para sumar era n por n más 1 sobre 2? Entonces, aplicando esto mismo aquí, nosotros vamos a hacer la sumatoria de todas las fichas, porque eso es lo que te pregunta. ¿Cuántas fichas se han utilizado? La respuesta sería 12. 12 más 1 le vamos a poner 13 directamente. Sobre 2. Entonces, ¿cuánto sale este resultado? Si tú puedes simplificar, dirías, ¿no? Mitad, mitad. Y te queda 6 por 13, ¿no? Y 6 por 13 es 78, ¿no? De esa manera. Dice, el complemento aritmético de un número de 3 cifras que termina en 2, ¿no? A ver, un número de 3 cifras que termine en 2 podría ser el número
AB2, de esa manera, ¿no? Entonces, ¿ahora qué me está diciendo? Su complemento aritmético, a ver, le voy a poner así, el complemento aritmético de este número es otro de 3 cifras, pero que comienza en 47. Entonces sería 4, 7 y digamos que sea X. Así. ¿Cuál es la suma de cifras del primer término? Entonces vamos a recordar. ¿Te acuerdas que en el complemento aritmético las primeras cifras se restaban de 9 y la siguiente cifra se restaba de 10? Entonces voy a ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale X. Las 3 cifras se pueden encontrar, ¿no? A ver, 9 menos A, ¿cuánto te tiene que quedar? Te tiene que quedar 4. 9 menos A, 4. ¿Qué número le quitas al 9 para que te quede 4? La respuesta es 5, ¿no? La siguiente, 9 menos B te tiene que quedar 7. 9 menos ¿qué número te queda 7? 9 menos 2, ¿no? Y la última, ¿te acuerdas que la última se resta de 10? 10 menos 2, 10 menos 2, ¿qué tiene que salir? Tiene que salir 8, ¿no? Entonces la X vale 8. Entonces solamente recuerda, cada cifra se resta de 9, pero la última, la de posición de unidades, se resta de 10. La pregunta aquí es, ¿cuál es la suma de cifras del primer número? Bueno, por lo tanto, la suma de cifras de A más B más 2 tendría que ser 5 más 2 más 2. Este resultado sale 9.